Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo capítulo del resumen de este manhwa. Si te está gustando este resumen te invito a darle like y suscribirte para seguir trayendo más contenido al canal. Bueno, y sin más que decir, que disfruten del video. El protagonista interrumpiría su momento mencionándole a su antepasado que tenía algunas preguntas sobre su línea de sangre que debía hacerle. Ponte para zafarse de la situación en la que se encontraba, le respondería el prota que sus dudas eran muy convenientes, y se acercaría más hacia donde estaba el prota. Se presentaría como el actual patriarca de la familia Akate y le diría que no dude en hacerle ninguna pregunta sobre su familia. Loya le diría que su familia tenía una línea de sangre hereditaria y que si le podía dar información al respecto. Ponte muy sorprendido le preguntaría que si las destrezas que demostró anteriormente en el campo de batalla tenía algo que ver con la línea de sangre hereditaria de su familia. Y mientras tomaba de la mano al protagonista les pediría a las dos chicas que se queden en ese lugar ya que él iría al estudio con el prota. Noel, un poco enojada, le reprocharía que no se lleva al prota de esa manera ya que debería tener heridas por todo el cuerpo. Mientras caminaban por el pasillo, el protagonista intrigado le preguntaría a Ponte que si acaso había algún problema. Ponte mencionaría que su familia tenía una línea de sangre hereditaria, pero desde el comienzo de la tercera época ya habían perdido los medios para despertarla. Además, en los últimos siglos son solo dos los cuales han logrado despertar su línea de sangre al igual que el prota. Y ya que los dos habían desaparecido hasta ese día, todavía no sabían qué les había sucedido, dónde o cuándo murieron. Y con una mirada seria diría que murieron sin un lugar de entierro. Tiempo después, en otra habitación estaría el prota revisando su sistema y mencionaría que aunque aprendió un poco de información sobre la línea de sangre de sus antepasados, sus registros no estaban completos y habían algunas porciones que se habían perdido a lo largo de las generaciones. Sin embargo, según lo que queda, parece que los dos patriarcas tenían dificultades para tratar de representar cuál es la capacidad de la línea de sangre. Además, sus habilidades también diferían entre sí, y lo único común entre los patriarcas era que ambos eran aficionados a la historia y dedicaban sus vidas a descubrir el pasado. Y eso podía ser correcto ya que la experiencia que estaba experimentando en ese momento podía ser tomada como una relación en la búsqueda de la historia pasada. Sin embargo, los dos patriarcas de la familia que una vez despertaron su línea de sangre hereditaria desaparecieron durante una expedición, y dando largo suspiro diría que parecía que al fin había captado una pista para volverse más fuerte, pero había sido totalmente inútil. El sistema le notificaría que la cuenta regresiva era de 32 horas y 45 minutos. El prota pensaría que ahora que quedan 32 horas para salir debido a su presencia, Victoria decidió ir a la guerra con el príncipe Bader al día siguiente y dejarlos ir. Loya, aún intrigado, diría que aunque la evaluación había aumentado mucho, aún había una cosa que le preocupaba de gran manera, y le preguntaría al sistema que si era posible que la evaluación baje. El sistema le mencionaría que era totalmente posible ya que la evaluación se actualiza constantemente en medida con las acciones del anfitrión, dejando al prota desanimado ya que al parecer no podía simplemente irse de ahí. Noel entraría de repente a su habitación diciéndole que por fin lo había encontrado y tenía algo que decirle, lo que dejaría intrigado al protagonista. Noel comentaría que deseaba quedarse y participar en la guerra junto a ellos. Loya le preguntaría que por qué deseaba quedarse en ese lugar si podrían regresar a su mundo en tan solo un día y medio y se estaba poniendo en riesgo sin ningún motivo. Noel respondería que iba a contar sus principios y su atributo de origen, dar la espalda a aquellos se le habían salvado la vida, sin mencionar que son sus predecesores, y la desconexión entre sus acciones y su atributo de origen resultaría en una contradicción en su línea de sangre recién despierta, y mientras se acercaba más al prota le diría que de todas formas él de igual manera se quedaría en esa guerra.
Loya, mientras giraba su cabeza, diría que su situación era distinta, ya que tenía una razón complicada detrás de eso. Noel, mientras se sentaba junto al prota, le mencionarías de su abuelo, le dijo que fuera allí para dar testimonio, y dado que ese es el caso, es su deber velar por sus predecesores hasta el final. Y mientras tomaba la mano de Loya, le mencionaría que tampoco deseaba separarse de él, lo que lo dejaría sin palabras. El prota retomaría el tema diciendo que entonces había algo que debía contarle sobre la guerra. Y la razón por la que el príncipe Bader lanzó la guerra no es solo por una simple rebelión como ellos pensaban, y procedería a contarle todo lo que sabía sobre la causa de la rebelión del príncipe Bader. Tiempo después ambos ejércitos estarían cara a cara, al igual que Bader y Victoria. Bader le mencionaría que no esperaba que tomara la iniciativa y que si acaso finalmente estaba pensando en su madre y había renunciado en poner más obstáculos para él. Victoria, molesta, le respondería que nunca se había olvidado de su madre y tampoco cuestionaría su venganza, y con un tono firme diría que la revolución que busca y debía mirar lo que había hecho hasta ahora. En menos de un mes ríos de sangre ya corren por su amada patria en la capital santa, y muchísimas personas habían muerto simplemente por sus ambiciones, y si acaso no sentía ningún remordimiento por las vidas inocentes que había tomado. El príncipe Bader, indiferente, respondería que los sacrificios son inevitables en una revolución, y en la historia las revoluciones siempre infringían los intereses de los que están en el poder, y cómo reconstruiría el sistema sin destruir el sistema existente. Y lo que ella predicaba eran meros ideales que nunca se harían realidad, y una revolución sin sangre solo sería sofocada gradualmente por los nobles y clérigos antes de que finalmente se extinga. Victoria, rindiéndose con su inútil conversación, mencionaría que al parecer no había forma de que lleguen a un acuerdo. Bader diría que fue por esa razón por la cual esa batalla fue inevitable desde el principio, pidiéndole a su hermana que desenfunde su espada para dar inicio a la batalla. Ambos desenfundarían sus espadas al unísono, proclamando a la par sus ideales, y con un grito al cielo ordenarían que la batalla dé inicio. Loya y Noel observarían la batalla desde un lugar un poco alejado, mirando cómo ambos bandos comenzaban a atacarse. Noel, un poco triste, mencionaría que habían comenzado, y aunque su abuelo le había dicho que de testimonio aún no sabía a qué lado apoyar, incluso después de estar pensándolo durante largas horas. El prota respondería que no se podía evitar, ya que el mundo no es tan simple como para que puedan simplemente dividir todo en bien y mal. Unas luchan por el bien de la justicia en el futuro, mientras que otros y por una resistencia unida por el bien de la estabilidad actual, y ninguno de ellos estaba equivocado, solo se debía al lado que apoyaban, y la mayoría de las veces era solo una diferencia de posiciones y perspectivas. Victoria y Ponte, mientras cubrían sus espaldas mutuamente, sabrían que los números estaban en su contra y debían tomar una decisión rápida. Ponte, utilizando su reliquia familiar, daría inicio al laberinto, envolviendo a los caballeros de ambos bandos en una espesa niebla. El príncipe Bader, mientras despejaba la niebla en su camino, diría que eran nuevamente los pequeños trucos de Ponte. De repente miraría a Victoria y Ponte empuñando juntos la espada corta de las 12 alas. Una gota de sudor bajaría por la mejilla del príncipe al notar la presencia de la hoja corta del santo. Una gran cantidad de maná estaría emergiendo de la espada, la cual sostenían Ponte y Victoria. Victoria, con una mirada triste, le daría un último adiós a su hermano. Acto seguido lanzarían el poder contenido en la espada directamente hacia el príncipe Bader. Este, con mucha valentía, empuñaría su espada y comenzaría a intentar repeler el ataque que se dirigía hacia él, chocando su espada contra el inmenso ataque en conjunto de Ponte y Victoria. Pero lastimosamente sus esfuerzos serían en vano, ya que el ataque de esos dos arrasaría con una parte de la ciudad junto a Bader. Victoria y Ponte, los cuales estaban notablemente agotados, se preguntaría que cuál fue el resultado. Va a ser el cual estaba de rodillas había sido completamente derrotado. Los caballeros de la princesa Victoria se darían cuenta que habían ganado la batalla, alegrándose,
mientras Bran miraba fijamente al ya derrotado príncipe Vader, el cual había perdido todo rastro de esperanza en su mirada y mencionaría que ya no tenía posibilidad y era su fin. Vader, el cual empezaría a cerrar lentamente sus ojos y recordaría a su madre, la cual siempre tenía una cálida sonrisa y era amigable con todo el mundo sin importar su estatus o su origen, hasta donde fue encerrada en el calabozo injustificadamente solo por ser una hereje, y el momento en el cual él y su hermana lloraron amargamente frente a la tumba de su madre. Y mientras agarraba fuertemente su espada diría que no podía rendirse ahora ya que aún no había logrado sus objetivos. Se preguntaría, ¿pueden las creencias determinar el estatus de una persona? ¿Pueden las personas ser condenadas a muerte solo por tener diferentes religiones? Cuando comenzó esto fue cuando las personas no distinguían entre el bien y el mal por nivel, sino que clasificaron el bien y el mal por su nivel de origen. No les gustaban los herejes, así que él se convirtió en un hereje, renunció a la bondad porque no se veía la bondad de nadie, en cambio eligió la ira porque no podía calmar la ira de su corazón. Impulsado por la implacable ira de su corazón volvería a empuñar su espada, pidiéndole a su madre que sea testigo de su gloria mientras emanaba una intensa aura rojiza, la cual oscurecería el cielo de repente. Ponte y Victoria se sorprendería de gran manera al mirar a Vader ponerse en pie nuevamente, pero algo era diferente, ya que había logrado un avance significativo, había alcanzado el segundo nivel de origen, sus uñas se habían alargado, sus ojos se habían tornado completamente blancos y emanaba una aura de maldad. Noel se sorprendería ya que era trascendente de nivel 2 de origen y había confiado en sus propias creencias para avanzar con éxito. Esa debía ser la razón por la que Vader era invencible en la historia que conocían. Luoya diría que al parecer el curso de la historia allí no ha cambiado por completo, y era un momento de que elijan a qué bando unirse. Vader empuñaría nuevamente su espada, y con una gran presencia intimidante mencionaría que ahora cumpliría sus objetivos, lanzando un devastador ataque el cual emanaba unas olas de maná impresionantes. El ataque estaría dirigido directamente hacia Ponte y Victoria, los cuales estaban exhaustos. Ponte tomaría a la princesa Victoria muy rápidamente en sus brazos, y con su reliquia familiar gritaría inicio. La reliquia familiar comenzaría a emanar una intensa luz, y antes de que el ataque de Vader los alcance lograrían salvarse, pero el ataque de Vader seguiría su trayectoria arrasando con varias estructuras, y molesto se daría cuenta que se transfirieron. En otro lugar Ponte escupiría sangre luego de utilizar su habilidad. Victoria, muy preocupada, le recordaría que no podía usar más sus poderes mágicos a la fuerza. Ponte la tranquilizaría diciéndole que estaba bien y se acababan de transferir a otro lugar, pero pronto los alcanzaría y tenían que retirarse rápidamente. Pero de un segundo a otro algo caería desde el cielo a una gran velocidad. Ponte protegería a Victoria sosteniéndola entre sus brazos, y lo que habría caído del cielo, como suponíamos, era el príncipe Vader. Ponte le diré a Victoria que ellos como maestro y aprendiz no podrían seguir, y el príncipe Vader empuñando su espada les gritaría que se acabó, lanzando un ataque el cual estaría destinado a acabar con ellos. Pero justo antes de que el ataque los alcanzara, Noel utilizaría su piedra de protección salvándolos del ataque de Vader. La princesa Victoria le preguntaría a Noel que por qué estaba ahí, y por qué le preguntaría que dónde estaba Luoya, y haciendo acto de presencia este aparecería en la espalda del príncipe Vader, diciéndole que era hora de intervenir y no podía esconderse después de todo, y activaría su habilidad promesa de agrandar por tercera vez, y se encontraría nuevamente con el esqueleto gigante, el cual le preguntaría que si finalmente había pensado en su respuesta de cómo transmitir a los muertos su poder. El protagonista le diría que había preparado dos respuestas, una era para esa pregunta y la otra era para él, preguntándole que cuál quería escuchar. El esqueleto gigante diría que era muy interesante y quería escuchar las dos.
Loya comenzaría con la primera respuesta y en lo que respectaba a su pregunta como alguien que ha estado viendo la guerra junto a él ya debería saber su respuesta. El espíritu, la voluntad y los ideales son formas en las que los muertos transmiten su poder. Algunos lo hacen escribiendo historia, algunos lo hacen a través de libros y otros pasan toda su vida transmitiendo sus ideas a otros. A medida que estos legados se acumulan con cada generación que pasa, eventualmente se produce un cambio cualitativo y así es como surgió la sociedad y civilización que conocen ahora. La base de todas las culturas y civilizaciones son los muertos y, para ser más exactos, el conocimiento que han transmitido. Este conocimiento podría cambiar, recortarse o expandirse aún más con el tiempo, pero sin duda esta acumulación con el tiempo llevará a cada generación que pasa mayores alturas y es el hilo que une a todos los seres vivos y muertos. El prota diría que todo lo que acababa de decir estaba bajo la premisa de que uno tiene sucesores para heredar su línea de sangre, pero a diferencia de él ya no debería tener eso. El esqueleto gigante le preguntaría que si acaso lo estaba amenazando. Loya mencionaría que si él se sentía amenazado era prueba de que tenía razón. Además, él no le disgustaba, ya que de lo contrario no le habría ayudado tanto. El esqueleto entre carcajadas le diría que tenía agallas y eso era lo que le gustaba de él. Y esa era la respuesta que quería, y habían pasado muchos años y muchas personas que no se atrevían a hablar aunque eligieran morir, y finalmente había un tipo arrogante que se atrevía a decir eso. El prota respondería si podía decirlo mejor y debía llamarlo por su nombre. El esqueleto gigante le diría que su primera respuesta ya es aceptable, pero la segunda respuesta que ofreció encajaba mejor con su palabra, y entonces le pediría que le deje hacerle otra pregunta. ¿Cuál debería ser la relación entre ellos dos? El protagonista sin vacilar respondería que deberían ser amigos. El esqueleto gigante estaría encantado con su respuesta y diría que entonces ayudaría a su amigo a lograr la victoria en el campo de batalla. Vader se sorprendería al ver el poder del protagonista y les diría que era un bendito de los dioses antiguos y nunca pensó encontrar una existencia así en ese lugar, preguntándole que si esa era su carta de triunfo. Loya lo miraría fijamente sin hacer uso de ninguna palabra, seguiría teniendo una mirada serena. Vader diría que era una verdadera lástima, ya que después de todo los benditos solo eran juguetes de los dioses antiguos y un dios antiguo estaba desperdiciando su poder en él como si fuera un juguete. Y lanzando un ataque con su espada le diría que era realmente absurdo. Pero este ataque no podría alcanzar al protagonista por un escudo invisible frente a él. El príncipe Vader se sorprendería por lo que acababa de presenciar, y unas marcas aparecerían en la cara del protagonista como señal del poder que le había sido conferido. Y confiado le diría a Vader que no era para nada absoluto, y cómo lo sabría si ni siquiera lo intentaba, devolviéndole su ataque con toda su fuerza. Vader lo esquivaría por poco, pero esto le generaría un corte en su cara. El protagonista gritaría Grandar. El esqueleto gigante se materializaría tras él mencionándole que ya estaba ahí. Vader sentiría la presencia imponente que desprendía el esqueleto frente a él, y sorprendido diría que ese niño no era un bendito sino un contratista de un dios antiguo. Loya le diría a Grandar que decía para sacar a Noel de ese lugar de manera segura sin importar lo que cueste. El esqueleto le diría que claro que podía ayudarlo, pero dadas las circunstancias de su pequeño cuerpo solo podía ofrecerle un golpe como máximo. Loya, motivado al máximo, diría que un golpe era más que suficiente. Y cargando su puño con toda su intención, que gritaría que entonces debían hacerlo. Grandar de igual manera comenzaría a cargar su mana en su puño al unísono con el prota. Vader prepararía su ataque para desenfundar su espada, y los dos ataques estarían preparados para chocar mutuamente. El impacto de estos dos ataques generaría una inmensa onda expansiva, pero Noel protegería a Ponte y a la princesa Victoria. La princesa Victoria le diría que primero se preocupe por protegerse, ya que el prota estaría bien.
Luego de que todo el humo se haya disipado se podía ver a Bader y a Luoya parados uno frente al otro, pero la espada del príncipe estaría completamente rota, y segundos después se desplomaría en el suelo haciendo obviamente al ganador de esa batalla al prota, el cual estaba realmente exhausto y caería de rodillas. El príncipe, que aún seguía consciente, diría que efectivamente lo había sorprendido. El portal le respondería que también le sorprende que pueda hablar después de un ataque de ese nivel. El príncipe le preguntaría que por qué se interponía en su camino si él obviamente era un hereje. Respondería que había muchas razones. Por un lado, en lugar de provocar una gran guerra de unificación, cree que vale más la pena dedicar sus recursos a mejorar la vida de la población. Pero la mayor razón es si le dieran la oportunidad de levantar sus brazos para proteger a sus seres queridos, ¿no sería lo más obvio hacerlo? El príncipe diría que entiende y al parecer son el mismo tipo de personas. Y es solo que no pudo levantar los brazos cuando su ser querido estaba en peligro, y cuando finalmente estuvo listo para protegerla ella ya no estaba cerca. Luoya le mencionaría que es posible que haya fracasado su revolución, pero aún era un emperador digno de su pueblo y reconocía sus talentos y a su espíritu, pero se oponía a su objetivo y a sus ambiciones, y le diría que si eso era así, al parecer era un sujeto traidor. Noel aparecería de repente, pero antes de que el príncipe cayera inconsciente le recordaría que sufriría mucho en el futuro. Noel abrazaría al prota ya que había estado muy preocupada por él. Luoya le diría que sea más cuidadosa ya que estaba muy mal herido. El príncipe diría para sí mismo que quizás esos dos niños llevarían a la teocracia a un lugar mejor que él, y si la fuerza de ese chico se combinara con las habilidades únicas de su familia, el futuro sería mejor. Ponte y Victoria estarían muy felices al finalmente haber derrotado al príncipe. El sistema le notificaría que se han cumplido los objetivos del Estado testigo y el tiempo restante era de 4 horas y 2 minutos. Su evaluación era perfecta con un puntaje de 102 y la cuenta regresiva para el final del estado era de 4 minutos y 42 segundos. Luoya, aliviado, diría que finalmente se acabó, y antes de que pudiera decir algo Noel se sorprendería y le preguntaría qué le estaba pasando a su cuerpo. Este de igual manera se sorprendería al ver que una niebla blanca estaba saliendo de él. Ponte diría que cómo podía ser y su cuerpo había sufrido una reanimación de no muertos. Victoria se sorprendería y le preguntaría que si ese era el resultado de ser el elegido por un dios antiguo. El protagonista no entendería de lo que estaban hablando, pero recordaría que después de ese golpe Grandar dejó de moverse en su cuerpo y si acaso podría ser que su cuerpo no pudo aguantar más. La princesa Victoria le diría a Noel que a ellos no les quedaba maná y así que debía ser ella quien lo haga. Esta respondería que no conocía ningún hechizo. La princesa Victoria haría énfasis que tenían las palas de 12 alas ahí, así que debían utilizarla, y ya que su hermana se había fusionado durante la apertura de la hoja, lo que resultó en la incubación de una habilidad dentro de ella, entonces al usuario como medio es posible que se transfieran mana entre sí hasta cierto punto, ya sea a través de un intercambio de sangre o contacto íntimo. Y no puede permitirse perder más sangre o su condición empeoraría, y lo único que quedaba era hacerlo. El prota confundido le preguntaría que a qué se refería con intimidad. Noel le pediría bruscamente que guarde silencio. Ponte intentaré tomar la palabra diciendo que no creía que era demasiado pronto. Victoria de igual manera le pediría que se calle. Noel le respondería que entendía lo que tenía que hacer. El porta, aún más confundido, le preguntaría que qué era lo que entendía. Noel comenzaría a acercarse al prota, lo que lo sorprendería, y de un momento a otro lo besaría en la mejilla haciendo sonrojar a este. El sistema comentaría que la cuenta regresiva había terminado y comenzaba el regreso. En otro lugar estarían Alice y su padre junto a una fogata. Su padre le preguntaría que si aún seguía pensando en su hermano. Alice respondería que no esperaba que la princesa Noel se atreviera a vivir en la Villa Laberinto y su hermano debía estar siendo intimidado por la princesa.
Su padre nervioso diría que como podría responder a lo que acababa de decir, uno de los vasallos le informaría al marqués que había llegado una llamada de emergencia de la Villa Laberinto. Alice preocupada se preguntaría que si acaso le había pasado algo malo a su hermano. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó te invito a darle like y a suscribirte para alcanzar rápidamente la meta de 2000 suscriptores. Bueno, y sin más que decir, nos vemos en el próximo video.